Vamos con la entrevista, continuamos con la entrevista con el abogado Abdalá Bucaram Pule, candidato a la presidencia de la República por listas 10, Fuerza Ecuador. Uno de los problemas que agobia a gran parte de la colectividad, según sondeos, que en esto creo que no hay debate alguno, es el futuro económico. Muchos ecuatorianos ven con incertidumbre las cifras, los señalamientos, los problemas que se anuncian, deberemos vivir los ecuatorianos en el año venidero, ante la situación que se ha dado en estos últimos meses, temas de las finanzas públicas. Fe, ¿cómo llega con este planteamiento? En caso de llegar a la presidencia de Abdalá Bucaram Pule, ¿cuáles serían los golpes de timón al respecto? Ahora, aquí lo que hay que entender es que hay que ir a la raíz del problema. Entender que lo que fracasó es un modelo caduco que ha fracasado en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Cuba, y que se lo quiere seguir replicando en el país a pesar de la crisis que ha originado. Y es un modelo en el cual el Estado, a través del gobierno nacional, estatiza las finanzas, estatiza la economía de su pueblo y pretende a no solo regular, sino también administrar la vida de los pueblos. Hoy, de acuerdo a los propios registros del INEC, más del 62% de los ecuatorianos no tienen un trabajo estable. O sea, más de 6 de cada 10 ecuatorianos salen diariamente a inventar cómo alimentan hoy a sus familias. Y esa situación tiene que cambiar porque nos tiene en una situación de agonía ya el pueblo. El pueblo está sintiendo una crisis muy dura. Ahora en el mes de diciembre, ni siquiera están pensando en juguetes, sino en cómo van a darle de comer a sus hijos este mes. Entonces hay que ser un poco más sensibles y cambiar el modelo. No se puede seguir con este modelo fiscalista, tributario, que le mete la mano al bolsillo al pueblo para engordar a un Estado obeso que quiera administrar la plata de todos. Hay que hacer ciertas reformas urgentes en materia tributaria, eliminar el tema de las salvaguardias, para permitir principalmente a los pueblos fronterizos recuperar el sector comercial. El comercio es el que ha movido la economía mundial en la historia de la humanidad. Hay que recuperarla con agilidad, hay que eliminar esas absurdas salvaguardias que lo único que han hecho es afectar y ahondar las condiciones de pobreza en el Ecuador. Hay que acabar con la salida de divisas, el 5% de salida de divisas, eliminarlo, eliminar el cobro anticipado del impuesto a la renta, por ser un impuesto al patrimonio de los ecuatorianos, al emprendimiento, crear las condiciones en materia de legislación para que exista seguridad jurídica que garantice la inversión nacional primero y después pensar en inversión extranjera, y ir al decrecimiento del IVA del 14 al 10% para que todo sea más barato. No se puede hablar de incremento de salarios, eso es una barbaridad. ¿Cómo le vas a exigir ahorita a la empresa privada que suba sueldos si hay una pobreza generalizada y el sector privado ha sido realmente afectado por las leyes correístas que han empobrecido al pueblo del Ecuador? Estos son 4 impuestos que trataríamos de manera urgente, que buscarían cambiar el modelo, y una vez que la economía vuelva a ser boyante o vuelva a ser productiva, que se enfrenten los niveles de desempleo que actualmente estamos enfrentando, ahí sí comenzar a invertir en un modelo mixto en el que entendamos que el futuro del Ecuador está en su tierra. Este es un país agrícola, pero lamentablemente no lo hemos convertido en un país de agricultores. 2 temas que van de la mano con lo que usted nos señala es, primero, que este modelo tal cual como está planteado se asienta en una estructura legal que se ha consolidado a través de los años, y esto, darle un revés, también va a llevar un tiempo determinado, pero hasta que llegue ese tiempo de darle el cambio, si así lo considera quien llegue a la presidencia de la República, hay que aceptar decisiones que se vienen fraguando, se vienen trabajando, simplemente mandarlas al traste. En el caso de los grandes negocios que tiene el Estado con China, en el caso de los grandes empréstitos que condicionan trabajos de los asiáticos en nuestro país,
y que han sido también señalados por parte de la oposición. ¿Cómo lo ve Dalo Bucaram? En el caso de la explotación del Yasuní, ¿se requiere petróleo para mantener las finanzas y sacar a flote la iliquidez? ¿Cómo ve también ese tema? Yo creo que hay que despetrolarizar la economía ecuatoriana. No podemos seguir dependiendo del oro negro, porque usted no puede llegar a su casa y decirle a su esposa que le dé un plato de arroz con carretera y con un buen vaso de cemento. No puede, perdón, de petróleo. Entonces hay que cambiar el modelo, pensar más en el ser humano y menos en el cemento y en el petróleo. ¿Dejaría Yasuní tal cual como está? Y ese ha sido uno de los grandes fracasos de este gobierno, que ha impuesto solo el cemento, solo el petróleo, no la agricultura, no el ser humano, ha construido carreteras, pero mantiene abandonados los caminos vecinales que conectan a los pueblos rurales con las ciudades para comercializar sus productos y volvernos un país más competitivo. Y ese ha sido lo que ha fracasado, el modelo. Un gobierno que se decía socialista, pero que ha impuesto el dinero por encima del ser humano al más puro estilo del capitalismo ultranza. Entonces, obviamente, suspendería la explotación, porque Yasuní ya está siendo explotada. Ya está siendo explotado en base. Suspendería la explotación, priorizaría la vida de los seres humanos, de los sectores no contactados, por encima del capital, como hace alguien que realmente piensa de manera social. Nuestra organización es una organización socialdemócrata, humanista, que prioriza siempre al ser humano por encima del capital. Y de ahí, en cuanto a los socios estratégicos que el Ecuador ha elegido, como China, como Irán y otros países, yo creo que no habría que afectar las relaciones. ¿Cumpliríamos las obligaciones a ese interés que nos han prestado dinero y grandes empresas? Esa es una pregunta importantísima. Usted tiene hoy al candidato del feriado diciendo que no va a pagar la deuda porque la deuda es ilegítima, porque la deuda es inmoral. La deuda es inmoral, sí. ¿Qué porcentaje de esa deuda es inmoral? Tenemos que saberlo, hay que fiscalizar la deuda, hay que renegociar la deuda. Pero, bajo las mismas palabras del banquero, podríamos decirle a él que las deudas de su banco también son ilegítimas, pues, y también son inmorales. Porque un préstamo en la banca nacional en el Ecuador para un proyecto del primer empleo, del primer emprendimiento, está al 31%. Entonces, no podemos salir de forma populista, de forma clientelar, solo en elecciones, a decir algo que no lo has aplicado en toda tu vida. No puede el candidato del feriado decir que los créditos son chulqueros cuando su banco se ganó más de 10 millones de dólares en pleno feriado negociando los CDR, mientras el pueblo se moría de hambre, mientras el pueblo se suicidaba por el feriado bancario. Hay que tener memoria, hay que estar muy atentos. Hay que fortalecer las relaciones con otros destinos como Estados Unidos, por ejemplo, y otros países que les garanticen mejores condiciones crediticias al Ecuador. El Ecuador estuvo sancionado por declaraciones irresponsables que dio el presidente Correa en sus inicios, como las que hoy da el banquero, por decir que la deuda era ilegítima y que no iba a pagarla, y estuvimos sancionados en los mercados internacionales, y eso hizo que el Ecuador durante muchos años tenga que estar accediendo a créditos caros. Mire, hace pocos meses el Perú hizo una negociación de bonos por 1.000 millones a un margen al 4%, mientras el Ecuador prestó al 11%. Así es. Entonces 1.000 millones y menos tiempo. 1.000 millones en 5 años, con 7 puntos de diferencia. Son 70 millones por año. En 5 años son 350 millones de dólares. ¿Cuántos complejos deportivos? ¿Cuántas viviendas hubiésemos podido construir con ese dinero? Entonces es un perjuicio finalmente al Ecuador, y por eso es el modelo el que tiene que cambiar para garantizar la libertad y que el pueblo pueda hacer con su dinero lo que quiere y no lo que el Estado quiere ordenar. Se viene la refinería del Pacífico. Este gobierno está presuroso en conseguir recursos, en conseguir financiamiento para la refinería del Pacífico, así ha señalado. Miles de millones de dólares se están buscando a nivel internacional, especialmente en Asia. En caso de llegar a la presidencia de Dalo Bucaram,
¿Aceptará este nuevo endeudamiento? ¿Empujará la terminación de la refinería del Pacífico? ¿O en este momento le puede decir al gobierno, hey, dejen que llegue su momento quien llegue a ser presidente y que él decida lo que deba decidir? Ahí mandamos un mensaje muy claro, principalmente a los chinos, que es donde el gobierno está buscando un crédito de 13.000 millones para financiar el proyecto de la refinería. No le bastan los 1.300 millones que están botados solo en un terreno aplanado, sino que quieren dejar una deuda impagable al país, afectando inclusive las leyes que ellos mismos impusieron, de que el Ecuador no podía endeudarse sino más de un 40% máximo en relación a su PIB. El PIB era de 100.000 millones, ya no es de 100.000 millones. Actualmente está por los 96.000, con los 38.000 millones de deuda que el presidente ha reconocido hace rato que sobrepasamos el 40% permitido por la ley que ellos mismos diseñaron. Más 13.000 millones, más todos los créditos que el gobierno no reconoce. Es una deuda altísima que representaría más del 60% de nuestro PIB. Es una irresponsabilidad lo que pretende hacer el gobierno. Entonces le decimos claramente a los chinos, como próximo presidente de los ecuatorianos, no vamos a reconocer ningún crédito que se firme en estos días a menos de 2 meses de las elecciones. Perfecto, 3 horas con 48 minutos y en la parte final de esta entrevista con el abogado Abdalá Bucaram Pule, candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador Fe, listas 10. En la provincia de Los Ríos, como gran parte de la costa ecuatoriana, es una provincia eminentemente